Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la sociedad y especialmente a la doctora Natalia Sandi por la invitación a participar en el curso de trasplante hepático pediátrico, en este caso con el tema de una visión general de complicaciones tempranas del trasplante hepático en pediatría. Vamos a hablar, a hacer un recorrido por lo que son buenas y malas evoluciones posteriores al trasplante, hablar de las complicaciones graves de falla primaria y pobre función, y de complicaciones vasculares, biliares, inmunológicas, infecciosas, renales y neurológicas. Para empezar, lo que es bueno es saber cuáles son signos de buena evolución en el trasplante con pacientes que tienen una estabilidad hemodinámica, que tienen cada vez menos inotrópicos hasta su suspensión, que despiertan progresivamente después de la anestesia, pueden extubarse, tienen una progresiva mejoría del ácido láctico. Esto es muy importante, acompañando una buena función del injerto, resuelven problemas previos como la hipoglucemia y van progresivamente normalizando la síntesis hepática con el coagulograma, así como las transaminasas y la bilirrubina. Las causas de disfunciones del injerto inmediatas, la falla primaria del injerto, por su sigla en inglés PNF, es un cuadro severo en el que todo lo anterior no ocurre, es decir, los pacientes no mejoran hemodinámicamente, no se despiertan, van empeorando y la síntesis nunca se recupera. Esto es motivo de retrasplante. También puede haber trombosis o estenosis vasculares de la arteria, que es el cuadro más temido y catastrófico, que también requiere en líneas generales retrasplante en los primeros 7 días, y también estenosis o trombosis de la vena porta o las venas suprahepáticas. También son frecuentes en los primeros días las fístulas biliares o las obstrucciones, y más alejadas empiezan a aparecer las complicaciones inmunológicas con rechazos. Continúan siendo frecuentes las estenosis o obstrucciones biliares, y aparecen las infecciones que en el primer periodo tienen unas características con origen más relacionado a la cirugía, como vamos a ver, y después empiezan a ser protagonistas los virus. En cualquier momento, a partir de aproximadamente la segunda o tercera semana del trasplante, el síndrome linfoproliferativo post-trasplante, si bien es poco frecuente, es una complicación temida. Entonces, en las complicaciones inmediatas, la falla primaria del injerto es una de las indicaciones de reingreso en lista de trasplante de manera urgente, en nuestro país como emergencia, es decir, que no compiten con pacientes con hepatopatías crónicas, sino que están en el mismo nivel que las fallas hepáticas agudas. Y las características, como decíamos, son las contrarias a las que tenían los pacientes que tienen buena evolución, es decir, no se despiertan, están inestables hemodinámicamente, mantienen el requerimiento de inotrópicos o lo aumentan. Si es posible ver la producción de bilis, es de pobre calidad y cantidad, tienen una alteración progresiva del coagulograma en lugar de ir mejorando la síntesis, tienen disfunción progresiva de otros órganos. En general empiezan los problemas con la disfunción renal, y en lugar de mejorar el coagulograma, aumentan las transaminasas y la bilirrubina, se agregan desbalances hidroelectrolíticos e hipotermia en un cuadro que es catastrófico y requiere el retrasplante urgente. En la trombosis de la arteria hepática, también es en la primera semana, en los primeros 7 días post-trasplante, motivo de reingreso en lista para retrasplante urgente, con las manifestaciones
más frecuentes de esta complicación que es severa son la elevación muy importante de transaminasas y bilirrubina, el deterioro de la síntesis si es que había llegado a tener una recuperación de la síntesis del injerto, y la aparición de sepsis con abscesos hepáticos de origen en la vía biliar, ya que es la parte anatómica que más sufre del injerto, la falta de flujo de irrigación arterial, porque la irrigación de la vía biliar es exclusivamente arterial. Entonces, las manifestaciones tempranas o tardías de esta complicación suelen ser con problemas biliares, y entonces hay un grupo de pacientes que es la primera indicación de trasplante hepático en pediatría, que es la atresia biliar, suelen llegar al trasplante con hipertensión portal y con muchas colaterales en el asa de la IDROC que llega al hígado. Entonces, hay un porcentaje que no es menor que puede reemplazar la irrigación hepática que pierde la arteria con las colaterales que le ofrece la IDRUC. Esa irrigación no es suficiente para resolver los problemas biliares que genera la trombosis de la arteria, y puede encontrarse un paciente que sobrevive a este evento de trombosis arterial, e incluso hay situaciones en las que no se detecta y sí se encuentra más tarde con problemas de biliopatía isquémica, estenosis irregulares y difusas del tracto biliar. Otras complicaciones vasculares, muy frecuentes, la estenosis y trombosis de la vena porta, que llegan hasta el 15%. Particularmente, esta diferencia de frecuencias tiene que ver con la cantidad de pacientes pequeños, receptores difíciles, menores de 1 año y menores de 10 kilos, que son los que suelen tener atresia biliar, que es la primera causa de trasplante en todas las series, y que en general asocian una aporte hipoplásica menor de 5 milímetros, además de la predisposición a esta complicación en donantes vivos, que en este grupo de pacientes es muy frecuente que se ofrezcan. Se localiza en general esta complicación en el área de la anastomosis y puede manifestarse como una insuficiencia hepática por la brusca aparición de la estenosis con limitación del flujo portal hepático, que puede llegar a requerir retrasplante, o, cosa que tal vez es la más frecuente, el desarrollo progresivo de hipertensión portal, como ven en la imagen, la estenosis con dilatación pre y postestenótica. La solución es con reconstrucción quirúrgica o con portoplastia por intervencionismo, o en algunos casos, cuando la trombosis es imposible de corregir, se pueden intentar shunts quirúrgicos como el Mesorex, que saltea esta complicación, la bypasea, y quirúrgicamente se anastomosa la mesentérica con la rama izquierda, con el receso de Rex que está a la porta izquierda. Las estenosis y trombosis de las venas suprahepáticas tienen menos frecuencia, aunque en algunas series pueden llegar a ser hasta el 13%, y las manifestaciones son de un síndrome de Budd-Chiari con ascitis, con aumento del débito por drenajes, que pueden tenerlos todavía desde el acto quirúrgico, con disfunción del injerto e hipoalbuminemia. Es clásicamente un paciente que en el postquirúrgico empieza a tener un débito enorme por los drenajes de la cirugía, una ascitis que empieza a generar dificultades incluso en la reposición, porque es una gran cantidad de líquido, y tienen que ver estas complicaciones en general con factores técnicos de la cirugía que se resuelven con reconstrucción quirúrgica, con detección por intervencionismo y dilatación o colocación de stents y anticoagulación.
Las complicaciones biliares son muy frecuentes, menos proporción en donantes cadavéricos, intermedia en cadavéricos partidos, en donantes cadavéricos enteros es la menos frecuente, en injertos partidos es intermedia y más frecuente en donantes vivos. La complicación del postrasplante inmediato suele ser fístulas que pueden autolimitarse con los drenajes dirigidos al exterior. Si queda en general en la superficie de corte algún conducto que se cierra y espontáneamente se resuelve, siempre y cuando esté dirigida con un drenaje al exterior la producción de bilis que genera ese conducto hasta que se cierra. Y otra posibilidad son los biliomas, es decir, que no se resuelva y que no esté correctamente drenado, por lo tanto se acumula bilis y es muy irritante para el peritoneo, es decir, que suele dar bastantes síntomas. Y después más tardíamente, estenosis de la anastomosis y dilataciones, como se ve en la imagen. El tratamiento intervencionista es muy frecuente, puede requerirse finalmente una corrección quirúrgica, pero lo que vemos en la imagen es una colangiografía percutánea en la que se encuentra el conducto biliar dilatado, se enhebra y con un catéter se progresa hasta la estenosis, se intenta franquear esa estenosis, que si no se logra se deja un catéter externo hasta el nuevo procedimiento, porque es importante que esté drenado y que esa dilatación biliar y esa estenosis no vaya generando cirrosis biliar por falta de flujo biliar, y en un segundo tiempo intentar progresar ese catéter, franquear la estenosis y dilatar, hacer sucesivas dilataciones con balón, dejando un catéter interno-externo que incluso posteriormente se puede cerrar. Lo que referíamos respecto de las complicaciones arteriales, cuando hay complicaciones biliares que no se pueden resolver, que con muchos intentos de catéteres persiste la estenosis o hay estenosis difusas con dilataciones y una vía biliar rosariada, es el momento de chequear si la arteria hepática no tiene algún problema, porque las biliopatías isquémicas suelen ser muy difíciles de resolver, y con intervencionismo no se logra dilatar esas estenosis. Las complicaciones inmunológicas son muy frecuentes, 2/3 de los pacientes trasplantados van a presentar al menos un episodio de rechazo agudo mediado por células T. Se producen a partir del 7º día post-trasplante con el reconocimiento del injerto como extraño, y posteriormente, a medida que se aleja el trasplante, disminuye esta proporción. Lo que se sugiere fuertemente es que haya una biopsia hepática antes de indicar el tratamiento, que es con pulsos de corticoides en líneas generales y con un descenso posterior que se acompañe de aumento de los niveles de tacrolimus. Es muy poco frecuente el rechazo refractario a este tratamiento, pero en los casos en que eso ocurre, con una rebiopsia que confirme que sigue estando el evento de rechazo, el tratamiento sería en esos casos con timoglobulina. Es importante resaltar lo de la biopsia, porque hay que considerar que en este periodo los pacientes también pueden tener, por ejemplo, infecciones que se manifiesten como disfunción del injerto, y el tratamiento es exactamente el contrario. Entonces, aumentar la inmunosupresión en un paciente infectado puede tener consecuencias fatales, y se requiere la confirmación con biopsia de la presencia de un rechazo agudo
mediado por células T para su tratamiento. Los rechazos crónicos, afortunadamente, son mucho menos frecuentes, tienen progresivo aumento de las enzimas de colestasis con gamma GT en progresivo aumento, y el tratamiento no tiene respuesta, estos cuadros no tienen respuesta a corticoides. Se sugiere mantener niveles aumentados de tacrolimus. Puede en algunos casos asociarse a sirolimus. Hay que tener en cuenta que es una inmunosupresión muy importante y que son pacientes en riesgo de infecciones, y la característica es la desaparición progresiva de los conductos biliares, es decir, primero hay un desvanecimiento, un vanishing de los conductos biliares hasta la desaparición conductopenia. A pesar de su nombre de crónico, puede ocurrir desde semanas del post-trasplante, tiene probablemente un componente humoral. En las últimas clasificaciones de Banff tiene un posible componente humoral, y también está asociado en el largo plazo a pacientes con mala adherencia al tratamiento o con un regular cumplimiento de la medicación inmunosupresora. Es un cuadro difícil porque requiere definir cuándo es el momento de seguir insistiendo con rescatar ese injerto con más inmunosupresión, o considerarlo perdido y no seguir sometiendo a los pacientes a un riesgo de infección que puede ser fatal. Las complicaciones infecciosas son múltiples en el trasplante hepático pediátrico, pueden ser de cualquier tipo de germen. En general, en los primeros 30 días están más relacionadas con el acto quirúrgico, y entonces son en primer término bacterianas. También pueden presentarse infecciones fúngicas que tienen que ver con los tratamientos previos de pacientes que pueden tener antibiótico-terapia prolongada y de amplio espectro durante mucho tiempo previo al trasplante, la epidemiología de cada centro, la presencia de gérmenes multiresistentes que cada vez son más frecuentes y preocupantes, y también las cirugías reiteradas muy prolongadas, y las politransfusiones predisponen a infecciones fúngicas. A partir de la segunda semana del trasplante empiezan a tomar protagonismo los virus de la familia herpes, y después de los 30 días se hacen protagonistas mucho más absolutos, con citomegalovirus y Epstein-Barr a la cabeza, y otros virus del grupo herpes, también parvovirus y adenovirus. El citomegalovirus es un virus que es un gran problema en el post-trasplante, que es extremadamente frecuente en el trasplante hepático. Hasta 85% de los trasplantes van a tener infecciones por este virus, con aproximadamente la mitad con enfermedad sintomática por el virus, que pueden ser de diferentes tipos. Encefalitis, retinitis es afortunadamente menos frecuente, pero es muy frecuente la manifestación gastrointestinal, y la neumonitis también. También pueden presentarse simplemente con fiebre y adenopatías, y también con un cuadro hepatítico, que hay que tener en cuenta que la posibilidad de este virus está siempre en el curso del trasplante, está más relacionada con mayor inmunosupresión, y buscarlo, porque una de las características del citomegalovirus es que puede compartimentalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente trasplantado puede tener una neumonitis por citomegalovirus sin tener cargas virales positivas en sangre. Puede uno detectarlo cuando ya pasó la viremia y el virus se compartimentalizó en algún tejido, y esto es muy frecuente en intestino, es decir, que cuando hay diarreas con sangre en pacientes trasplantados, aún con cargas virales de citomegalovirus en sangre negativas, hay que ser invasivo e ir intensamente a buscar el virus con endoscopías bajas y toma de biopsia para buscar el virus en tejido y tratarlo.
Los factores de riesgo para las infecciones por citomegalovirus son, el más importante es del huésped y su seroestatus pretrasplante, con el mayor riesgo dado por donantes positivos en receptores negativos. Del tipo de trasplante, el hígado está en la mitad de los riesgos, y esto tiene que ver probablemente con la cantidad de inmunosupresión que requieren otros trasplantes. Del virus con mayor carga viral, mayor riesgo, y de la inmunosupresión, como decíamos, con más inmunosupresión, mayor riesgo. Las estrategias del manejo del citomegalovirus son diferentes según diferentes centros. La profilaxis universal o dirigida expresamente a pacientes mismatch, que son estos que decíamos donante positivo, receptor negativo, se utiliza en líneas generales durante el periodo post-trasplante inmediato y hasta los 100 días. Esto es variable, depende de los diferentes centros, pero es en general cuando hay profilaxis universal o mismatch, suele ser por ese periodo de tiempo. Y la otra opción es la preemptive therapy, que se dirige a tratar a quienes manifiestan evidencia en laboratorio de replicación de citomegalovirus antes del comienzo de los síntomas clínicos. Esto requiere un seguimiento muy meticuloso y detectar y tratar a pacientes, por supuesto, mismatch con cualquier valor positivo, y a veces es difícil definir cuáles son los puntos de corte para los pacientes que ya tuvieron, que no son negativos previamente, para indicar los tratamientos. La otra complicación es con el virus de Epstein-Barr, el aumento de las cargas virales y el riesgo de linfoproliferativo post-trasplante, que como vemos en la imagen es la infección por el virus y la proliferación de linfocitos B, en general CD20 positivo, lo que los hace targets del tratamiento con rituximab, que es un anti-CD20. Este virus Epstein-Barr es otro virus del grupo herpes, que en trasplante hepático también tenemos una frecuencia intermedia, probablemente también en relación a la inmunosupresión, y es más frecuente en pacientes que son naïf para Epstein-Barr, es decir, negativos previos al trasplante. Tiene una elevada mortalidad dependiendo del tipo histológico, porque esta proliferación de linfocitos B inicialmente puede ser policlonal y polimórfica, y progresivamente se va haciendo monoclonal hasta linfoma. Los factores de riesgo, como dijimos, son el seroestatus de Epstein-Barr pretrasplante negativo, la menor edad al trasplante, que tiene que ver con esa situación serológica, y como decíamos, la primera causa de trasplante en pediatría es la atresia biliar, que suelen ser pacientes de poca edad, y hay un grupo importante que tiene menos de un año y suelen ser Epstein-Barr negativos. Y también las coinfecciones con citomegalovirus aumentan el riesgo del linfoproliferativo al asociarse con Epstein-Barr. Es muy conocido para quienes trabajamos en trasplante hepático que el tacrolimus probablemente en asociación con cargas virales elevadas de Epstein-Barr tengan un rol en el desarrollo y la proliferación que va a llevar al PTLD. En cuanto al daño renal por anticancineurínicos, esta imagen lo que intenta mostrar es que no hay un solo mecanismo por el cual estas drogas, que fundamentalmente es el tacrolimus, el que más frecuentemente usamos, generan el daño en el riñón. Hay un daño intersticial con factor de crecimiento de tejidos que generan estas drogas, una progresión a la fibrosis, pero también hay un daño tubular y glomerular, y también una isquemia renal, que todos se suman para llevar a una afectación crónica que se ve empeorada en cuadros que son bastante frecuentes a la edad pediátrica, como las gastroenteritis, las diarreas,
con deshidratación que suelen presentarse con bastante acidosis metabólica en relación a acidosis tubular renal. Hay que pesquisarla, hay que pensarla y tratar de proteger el riñón del daño de estas medicaciones en el largo plazo, indicando ingesta abundante de líquidos, mantener un buen estado de hidratación y cuidar a estos pacientes más que a la población general con respecto a cuadros de potencial deshidratación como las gastroenteritis. En algunos casos las acidosis tubulares renales requieren el aporte de bicarbonato por largos periodos. Si el daño es persistente y empieza a manifestarse como un daño más crónico, la posibilidad es rotar estos inmunosupresores por los inhibidores mTOR, como sirolimus, que si bien pueden producir proteinuria, no están exentos de generar un daño renal, son menos agresivos en el largo plazo con el riñón. Respecto de el daño neurológico en relación a tacrolimus, el síndrome de encefalopatía reversible posterior, que es la sigla PRES, se produce en general en el periodo cercano al postrasplante porque es el que suele tener más riesgo con mayor inmunosupresión y además asociarse a otras causas de este síndrome neurológico que son mayores dosis de corticoides e hipertensión arterial. Todo esto se conjuga en el periodo postrasplante y en un paciente que presenta signos de foco bruscamente se ve en resonancia. Es importante sospechar esta complicación que es poco frecuente, pero que su reversibilidad depende de que se elimine la causa que la produjo. Entonces hay que identificarla, pedir una resonancia en cualquier evento de signo de foco con un paciente trasplantado en la que se ven lesiones en sustancia blanca que se llama posterior porque inicialmente se describieron como lesiones posteriores, como se ven en las imágenes, y después se sabe que pueden estar distribuidas en cualquier lugar estas lesiones. El manejo es con suspensión del tacrolimus hasta la recuperación neurológica. A veces es difícil porque es un periodo en el que puede haber rechazos, entonces puede manejarse con reintroducción del tacrolimus con niveles bajos y asociar otro inmunosupresor como un micofenolato, o si se aleja más el trasplante, la conversión de tacrolimus a inhibidores de mTOR como el sirolimus. Entonces, habiendo visto todas estas complicaciones, podemos entender la racionalidad del seguimiento post-trasplante con la valoración del estado general, los laboratorios que tienen que ser muy amplios y que incluyen los controles de lo que decíamos como complicaciones, el hemograma, el medio interno, toda la química, la funcionalidad hepática, la función renal, reactantes de fase agudas para descartar infecciones, la lactacidemia, las cargas virales y siempre manteniendo un alto índice de sospecha respecto de las complicaciones que vimos, así como las ecografías abdominales con Doppler hepático, que son muy importantes en las primeras etapas del trasplante y también en las consultas posteriores periódicamente con elastografía hepática y esplénica periódicas que van a informarnos acerca de la aparición de eventualmente de fibrosis en el injerto. Entonces, para terminar, las complicaciones inmediatas en el postasplante como la falla primaria del injerto, las trombosis vasculares y las fístulas biliares son frecuentes y las dos primeras tienen una alta morbimortalidad, suelen ser causa de reinscribir en lista de retrasplante a los pacientes. El rechazo agudo mediado por células T es una complicación muy frecuente que tiene tratamiento con ajuste de inmunosupresión, con pulsos de corticoides y aumento de niveles de tacrolimus, y el rechazo crónico afortunadamente es menos frecuente, más difícil de manejar.
Las complicaciones biliares, fístulas, estenosis y dilataciones pueden ser muy cercanas al trasplante o más tardías, tienen resolución por intervencionismo o cirugía, y las complicaciones infecciosas en los primeros 30 días más frecuentemente están relacionadas al acto quirúrgico, en general bacterianas o fúngicas, y posteriormente toman protagonismo los virus de la familia herpes, citomegalovirus y Epstein-Barr, que tienen elevada morbimortalidad. La nefrotoxicidad por inhibidores de calcineurina es frecuente, tenemos que tenerla presente, pesquisarla y ajustar o cambiar la medicación de acuerdo a la evolución. La neurotoxicidad por tacrolimus con el síndrome de encefalopatía reversible posterior es infrecuente, pero requiere también un alto índice de sospecha y suspender la causa para que pueda ser reversible el cuadro, como dijimos, con reintroducción en niveles bajos de tacrolimus más micofenolato como segundo inmunosupresor, o la conversión a inhibidores de mTOR. Y los controles y el seguimiento para pesquisar estas complicaciones tienen que hacerse muy frecuentemente en el post-trasplante inmediato, con el laboratorio completo y las ecografías con Doppler y elastografía, y posteriormente se van espaciando a medida que se aleja el periodo de mayores eventos médico-quirúrgicos. Bueno, muchas gracias por la atención, y quedo disponible, dejo mis contactos para cualquier pregunta o consulta.